La Muni te cuenta, en la mañana de hoy, en la Muni te cuenta vamos a hablar de cómo es importante que los servicios sean ágiles, dinámicos, prácticos para los chascomunenses. ¿Qué es esto de la modernización de los servicios que brinda la municipalidad? Con nosotros el subsecretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado, José Yesarros. Así va el mic, mira. Bien, ok, perfecto. Así, más... No para mí. Así. Claro, Okay. Exactamente. Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo Buen estás? día. Qué alegría tenerte por aquí. Igualmente estar por acá, siempre es un placer venir a este estudio para mí. Bueno, me alegro. Vamos a hablar de la modernización del Hablemos, Estado. hablemos. ¿Pero por qué hablamos de la modernización? ¿En qué le repercute al ciudadano común que un municipio brinde servicios desde lo digital, lo tecnológico, las propuestas? En realidad, mira, tengo que arrancar, hago un breve raconto. Dale. ¿No? Cuando el Chapa asume en 2015, viene con una decisión también, dentro de muchas decisiones políticas, de imprimir de modernidad al Estado, digamos así, como concepto general. ¿Qué implica modernizar? Esto, hacer un municipio que esté más en función de las demandas del vecino, que sea más ágil, que sea más transparente, que sea más dinámico, ¿no? Obviamente estamos hablando de 2015, con un contexto y un entorno, con unas tecnologías dadas, etcétera, etcétera, que son muy diferentes, muchísimo, muy diferentes a lo que es hoy en día, pero la concepción sigue estando. Es decir, lograr hacer un municipio cercano, ágil y transparente implica varias cuestiones, ¿no? Esos son tres conceptos potentes, pero que para poder hacerlo implica, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías, la capacitación, la formación de las personas que trabajan en la MUNI, escuchar y analizar y relevar cuáles son las demandas de la comunidad y cuáles son las transformaciones, los cambios que tiene que hacer el municipio para poder llegar en tiempo y forma y cubrir la mayor cantidad de expectativas, porque a decir verdad, uno es consciente que no se puede resolver todo el tiempo, entonces, pero es un camino de ir mejorando cada día e ir transformando de alguna manera, modernizando si querés, o haciendo más útil y funcionamiento de la administración pública, del municipio en este caso. Cuando hablamos de modernizar, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a, en principio el concepto dispara para, pongamos computadoras, ¿no? Usemos aplicaciones, usemos software, bueno, ahora usemos inteligencia artificial. En realidad modernizar un concepto quizás más profundo, que es esto, ¿no? Decir, bueno, no importa qué tecnología uses, pero que la organización, municipalidad, pueda adaptarse a los cambios, pueda ser más flexible, pueda llegar en tiempo y forma a cubrir alguna expectativa de la comunidad. Entonces, claro, hace falta por ahí, un ejemplo, cuando nosotros empezamos a laburar, había, no sé, una X cantidad de empleados administrativos en oficinas y demás, y la mitad de computadoras para esa cantidad de puestos de trabajo. Es decir, había 100 trabajadores y había 50 computadoras. Para hablar de algo concreto, ¿no? Era muy difícil conseguir las resmas de hojas para imprimir, no sé, papeles que había que imprimir. Hoy estamos en un proceso de dejar de imprimir. Eso es quizá modernizar en algunos sentidos. Poder tener disponibles tecnologías que le permitan a un trabajador acortar el tiempo de respuesta. O trabajar con mayor veracidad o mayor seguridad de los datos, ¿no? Y eso implica desarrollar herramientas como software, incorporar equipamiento tecnológico, servidores, redes, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino algo que es más profundo todavía, que es poder generar el cambio cultural ante esos cambios de tecnologías, por ejemplo. Además, que estas herramientas sean accesibles a todos, tengan la edad que tengan. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con eso, hay mucho mito en todo esto, ¿no? Porque los jóvenes sí vuelan, los grandes no nos cuesta más, y bueno, uno va viendo en el trayecto que esos son mitos, digamos, porque hay pibes que no la tienen clara y hay gente grande que la tiene súper clara. Pero bueno, te decía, esa decisión política de encarar estos cambios, que son procesos, ¿no? No es que, bueno, de un día para el otro la decisión política se transforma en el cambio. Requirió obviamente armar un equipos de trabajo. Hoy la municipalidad tiene un equipo de modernización al frente, digamos, que comanda Alejandro Calabró en el área de modernización, y hay un equipo grande que digamos que hace trabajos, tareas de desarrollo que tiene que ver con software y aplicaciones y demás, pero después hay un laburo muy grande de soporte técnico, de que las oficinas y las dependencias, vos ten en cuenta, Fer, que el municipio tiene más o menos 50 dependencias desperdigadas en toda la ciudad.
Sí. El palacio es la administración central. Pero después hay 50 dependencias, 50 edificios, lugares físicos donde el municipio funciona. Y para eso es necesario tener, por ejemplo, la conectividad a internet. Claro. Hoy, Sí. las redes. Poder que cada trabajo administrativo en cada una de esas dependencias pueda hacerlo como si estuviera en el palacio municipal. Por ejemplo, cargar un pedido de compra. Por ejemplo, mandar información de cuestión de recursos humanos. Por ejemplo, mandar un expediente electrónico de, no sé, de acá enfrente de obras a el área de legales en el palacio municipal. Todo eso es modernizar. Todo eso es hacer un municipio más transparente, más cercano. Cuando digo cercano, tampoco quiere decir resolver todos los problemas, como te decía hoy, sino que el vecino ante su problemática, su demanda, encuentra que el municipio lo está acompañando. ¿Sí? ¿Lo logramos todos los días? No, seguramente que no. Pero bueno, es un camino y modernizar tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo preparar el cambio cultural también, ¿no? No sé, trabajadores de hace 15, 20, 30 años Sí. que a vos vienen y te cambian, ya no más que mañana vengan y te cambien de lado de la mesa y te pongan otro software para controlar la planificación del programa, va a requerir, ¿no? Te va a generar un cimbronazo. Sí. Va a requerir, che, bueno, esto no estoy seguro, esta herramienta, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces que pierdo el trabajo porque se incorpora esta tecnología. Todo eso requiere grandes esfuerzos, ¿no? ¿Cómo es tomado dentro del municipio por el empleado? Bueno, ¿Con temor o no? y tenés de todo. Tenés personas que por ahí están más permeables a los cambios, que por ejemplo, no sé, que venían viendo que eso había que mejorarlo, había que cambiarlo. A veces hay una mayor apertura y es porque esos cambios también es difícil hacerlos como impuestos, sino hay que trabajarlos. Entonces, hay resistencia al cambio, como en cualquier organización. Sí. Sobre todo en las organizaciones del Estado, digamos. Pero bueno, ¿cómo se enfrentan esas resistencias al cambio? Y requiere primero de paciencia de quienes tienen que conducir esos cambios, liderar esos cambios. Pero después requiere de planificar capacitación, requiere de interpretar también o incluir en estas decisiones qué le está pasando al trabajador, ¿no? Y también cuál es el impacto que ese cambio, esa mejora que uno pretende hacer, qué impacto tiene en la comunidad, en el vecino. Porque en realidad uno no es que tiene la varita mágica de todo, sino que esto es prueba y error. No, claro, y además se va adaptando a la decisión y bueno, y se cambia y por ahí se hace alguna modificación a lo que se tenía planeado desde un principio. Sí, lo que nunca cambia es el foco. O sea, modernizar tiene que ver con esto, con hacer una... Lo podemos decir de varias formas, pero a mí me gusta decir así, tiene que ver con poder hacer un municipio que sea más útil para todos los vecinos, que sea una entidad, un organismo que resuelva, que atienda, que esté cercano, que sea transparente. Me parece que esos conceptos encierran o engloban, digo, lo que yo interpreto y lo que varios interpretamos como modernización. Y son procesos, ¿no? No es, Sí, no es de sí. un día para el otro. ¿La gente lo vive así? ¿La gente a qué te referís? Al público, al ciudadano. El público. O por ahí les resulta como Mirá, difícil o... Yo creo que hay de todo, digamos, hay personas que a las que los cambios le llegaron y digamos y concretamente lo pueden vivir, y hay personas a las que no, siempre depende, digamos, el público de qué estamos hablando. Nosotros observamos, o digamos, uno trabaja en la interna de la administración pública mirando diversos públicos, ¿no? Depende del área o depende las temáticas o las problemáticas. Entonces, por supuesto que hay áreas que han ido mejorando y han ido adaptando algunos cambios y eso ha llegado y ha impactado de buena manera en el vecino, y seguramente que hay otras en las que venimos más retrasados, en las que se está trabajando, en las que por ahí es más difícil resolver estas cuestiones. Entonces digo, bueno, quizá nos está escuchando una persona que dice, no, Claro, esto nunca cambió, claro. esto siempre sigue igual. Bueno, sí, por eso digo, es un poco de tener paciencia y bancarse los procesos, porque no es solamente comprate 3 computadoras y listo, Claro. sino que, porque además todo esto, Fer, requiere para la administración pública, es decir, en lo privado uno puede hacer todo lo que no está prohibido, pero en la administración pública uno puede hacer lo que está expresamente permitido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la administración pública vos no vas trabajando también con que la normativa te permita hacer ciertas cosas, no podés hacer el cambio. Porque, por ejemplo, bueno, sí, compramos este software y lo implementamos acá y hay que cuidar
por ejemplo, la protección de los datos. Hay que contar con la normativa para poder habilitar a hacer eso, o para poder comprar un insumo, o para poder comprar un software. Si todo eso requiere de... ¿Y por qué es esto? Porque el Estado es burocrático, bla, bla, bla. Bueno, termina siendo esa la etiqueta, pero en realidad es porque nosotros manejamos los recursos de todos los vecinos. Claro. Y hay que hacerlo de forma transparente. Entonces, puede haber una demanda de, che, pero hagan esto, que es una pavada, mirá, la empresa tal lo hace. Bueno, la empresa lo hace, el Estado tiene a veces algunos requisitos, algunas restricciones que hay que sortear y hay que trabajar. No es de hoy para mañana, pero bueno, ese es el concepto, digamos, ir avanzando en un municipio más, digo yo, más cercano, más ágil, que resuelva las problemáticas de verdad y que pueda hacerlo con seguridad y con responsabilidad. Claro, y que también haya respuestas para la gente, porque así me están diciendo, estamos trabajando en eso, por lo menos algo me responden. Claro, por eso digo, el concepto de cercanía, hoy uno trabaja mucho en el aspecto de comunicación. Y a su vez también reconociendo que estamos bombardeados por información todo el tiempo, Sí. Que es muy difícil llegar con los mensajes claramente. Uno compite contra un montón de otras, como las redes, como un montón de situaciones de comunicación o descomunicación. Entonces, a veces es difícil esa tarea. Pero bueno, yo creo ahí, y me parece que es importante también agradecer el espacio para poder charlar estas cosas. Ahí donde se ve también la importancia de la cuestión de la educación, la formación, la investigación, apostar a los desarrollos tecnológicos, es decir, cosas que en el contexto actual estamos perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo resalto? Porque nosotros estamos trabajando en estas cuestiones, por ejemplo, en alianza con, por caso, una empresa local que se llama GP Sistemas, que provee de desarrollos de software y demás. Hemos hecho un convenio hace poco y nos está proveyendo algunas herramientas para la gestión, por ejemplo, de la flota de los vehículos municipales, el consumo de combustible, el seguimiento, la ficha técnica de cada vehículo, por ejemplo, y eso lo estamos implementando con alumnos de la escuela técnica, en prácticas profesionalizantes. Entonces, digo, ¿por qué es importante? Porque en este concepto de nadie se salva solo, es decir, para al municipio hacerse cargo de todas estas cuestiones también es difícil. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad por ahí de desarrollar todas las herramientas, entonces tiene que contar o aliarse con empresas como en este caso, o comprar productos. También tiene que contar con personas que estén capacitadas y formadas para estos trabajos que son nuevos. Muchas veces hablamos de los nuevos empleos. Bueno, el Estado, el municipio también tiene que ir incorporando nuevos empleos o creando nuevos empleos. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Si no lo hacemos en conjunto con el sistema educativo, con las empresas del sector privado, con los centros de investigación y demás, con la universidad, es muy difícil. Entonces, también es importante destacar que modernizar, adaptar el Estado a las problemáticas de la comunidad, requiere de esfuerzo de varios actores y requiere también de decisiones políticas de invertir en estas cuestiones, si no es muy difícil. Gracias. Pepe Yesa, con nosotros es subsecretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado. Hablamos por qué y para qué es importante un municipio con tecnología, más moderno, pero también cercano y con respuestas. En La Muni te cuenta.